Buenas, yo soy el alumno Fabián Antonio José de Cochea Pablo. Yo hoy le voy a hablar sobre las prácticas ecoeficientes para reducir mi huella ecológica. El objetivo. Bueno, el objetivo es que se explicará la propuesta para aplicar prácticas ecoeficientes, promoviendo el cuidado del ambiente y disminuir nuestra huella ecológica. Se dará también a conocer el efecto positivo de las prácticas en el medio ambiente, así dando a reflexionar y motivar a las personas que cuiden de ello. Bueno, en la anterior semana hicimos un test sobre nuestra huella ecológica y resolviendo el test me salió que necesito para vivir 8,3 tierras, que eso es un porcentaje muy alto. Y como persona tendré en cuenta eso para mejorar cada día más y cuidar nuestro planeta. En nuestra práctica ecoeficiente yo elegí el compostaje. Bueno, ¿qué es el compostaje? El compostaje es una práctica ecoeficiente que transforma los residuos orgánicos como restos de comida y poda de jardín en un material muy rico de nutrientes llamado compost. Este compost puede ser utilizado para mejorar la calidad del suelo y nutrir las plantas en tu hogar o jardín. Bueno, los beneficios del compostaje. Reduce la cantidad de residuos que van a los vertederos. Los residuos orgánicos representan una gran parte de los desechos que terminan en los vertederos, donde se descomponen y liberan metano, un potente gas de efecto invernadero. El compostaje desvía estos residuos de los vertederos y los convierte en un residuo valioso. Mejora la salud del suelo. El compost añade materia orgánica al suelo, lo que mejora su estructura, capacidad de retención de agua y drenaje. Esto crea un ambiente más saludable para las plantas y aumenta su productividad. Reduce la necesidad de fertilizantes químicos. El compost es un fertilizante natural rico en nutrientes que puede ayudar a reducir la necesidad de fertilizantes químicos sintéticos, los cuales pueden contaminar el agua y el suelo. Promueve la sostenibilidad. El compost es una práctica sostenible que cierra el ciclo de los nutrientes, devolviendo al suelo los materiales orgánicos que de otro modo tirarían. Bueno, ¿cómo se empieza a compostar? Separa los desechos secos, como hojas, ramas, papel, y húmedos, como las cáscaras de frutas, resto de poda, en la compostera, y esto reduce la basura y procede al abono natural. Bueno, la contaminación ambiental. El compostaje como práctica eficiente contribuye a la reducción de dos tipos principales de contaminación ambiental. Una, que es la contaminación del suelo, y la segunda, que es la contaminación del aire. Bueno, en la primera, la reducción de residuos en vertederos. Al compostar materia orgánica como restos de comida y poda de jardín, se evita que estos residuos terminen en vertederos. La descomposición de estos materiales en vertederos genera metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. El compostaje desvía estos residuos de los vertederos y lo convierte en un recurso valioso. Mejora la calidad del suelo. El compost aporta material orgánico al suelo, lo que mejora su estructura, capacidad de retención de agua y drenaje. Un suelo sano es menos susceptible a la erosión y la desertificación y además favorece el crecimiento de plantas más saludables y resistentes a plagas y enfermedades. Disminución del uso de fertilizantes químicos. El compost es un fertilizante natural rico en nutrientes que puede reemplazar en gran medida el uso de fertilizantes químicos sintéticos. Estos fertilizantes químicos, además de ser costosos, pueden contaminar el suelo y el agua si no se utilizan de manera adecuada. Bueno, ahora vamos con la contaminación del aire. Bueno, en la contaminación del aire tenemos la reducción de emisiones de metano. Como se mencionó anteriormente, el compost evita que los residuos orgánicos terminen en vertederos, donde se descompone y liberan metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Reducción de la necesidad de transporte. Al producir compost en casa o en la comunidad, se reduce la necesidad de transportar grandes cantidades de residuos orgánicos a instalaciones de tratamiento o vertederos lejanos. Esto significa menos emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles en transporte. Bueno, ahora tenemos los componentes de la huella que reduce o mitiga la práctica coeficiente. Bueno,
Uno que es la reducción de huella de carbono, otra que es la reducción del uso de recursos y la mejora de salud del suelo. Bueno, en la primera, la reducción de la huella de carbono. El compostaje desvía los residuos orgánicos de los vertederos donde se descompone y genera metano, un potente gas de efecto invernadero. Al convertir estos residuos en compost se evita la liberación de metano a la atmósfera, lo que contribuye a mitigar el cambio climático. El cálculo de la reducción de la huella de carbono. La cantidad de metano evita por el compostaje debido a la cantidad de residuos orgánicos desviados de los vertederos y la eficiencia del proceso de compostaje. En promedio se estima que una tonelada de residuos orgánicos compostados evita la emisión de una tonelada de metano equivalente a un TMCH. Un ejemplo, si un hogar desvía 500 kilogramos de residuos orgánicos de los vertederos por año y los composta, estaría evitando la emisión de aproximadamente 0,5 TMCH por año. Lo segundo, la reducción del uso de recursos. El compostaje reduce la necesidad de utilizar recursos naturales para la producción de fertilizantes y abonos químicos. El compost es un fertilizante natural rico en nutrientes que puede reemplazar en gran medida el uso de fertilizantes sintéticos. Calcular el ahorro de recursos. La cantidad de recursos ahorrados por el compost depende de la cantidad del compostaje producido y la cantidad de fertilizantes sintéticos que se reemplazan. En general se estima una tonelada de compost puede reemplazar entre 1 y 2 toneladas de fertilizantes sintéticos. Un ejemplo, si un hogar produce 1 tonelada de compost por año y lo utiliza para fertilizar su jardín, estaría ahorrando entre 1 y 2 toneladas de fertilizantes sintéticos. 3. La mejora de la salud del suelo. El compost aporta materia orgánica al suelo, lo que mejora su estructura, capacidad de retención de agua y drenaje. Un suelo sano requiere menos agua para irrigar, reduce la erosión y favorece el crecimiento de planetas más saludables y resistentes a plagas y enfermedades. Cálculo del ahorro del agua. La cantidad de agua ahorrada por el compostaje depende de la cantidad de compost aplicada al suelo y la mejora de la capacidad de retención de agua del mismo. En general se estima que la aplicación de compost puede reducir el consumo de agua para riego entre un 10% y un 20%. Un ejemplo, si un hogar aplica 1 tonelada de compost a su jardín por año y este mejora la capacidad de retención de agua del suelo en un 15%, estaría ahorrando aproximadamente 150 de litros de agua por año. Bueno, tenemos el procedimiento eh, para el procedimiento de compostaje que se haría en el bosque tropical del Pacífico. Bueno, los insumos necesarios serían los materiales orgánicos, material seco, agua, un contenedor para compostaje y un termómetro de compostaje opcional. Bueno, el paso a paso, el paso número uno, elegir un lugar adecuado para el compostador. El número dos, agrega una capa de material seco al fondo del compostador. Tres, agrega una capa de material orgánico. Cuatro, cubre la capa de material orgánico con una capa de material seco. 5. Repite el paso 3 y 4 hasta llenar el compostador. 6. Riega el compostador regularmente. 7. Voltea la mezcla del compost cada 2 o 3 semanas. 8. El compost estaría listo para usar cuando tenga una estructura oscura y terrosa. Bueno, una reflexión. La Tierra se enfrenta a una serie de desafíos ambientales urgentes como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tomar medidas para proteger nuestro hogar común. Las prácticas ecoeficientes, como el compostaje, que es del tema que hablé, son acciones sencillas que podemos realizar en nuestro día a día para reducir nuestro impacto ambiental. Al adoptar estas prácticas, podemos contribuir a un futuro más sostenible para nosotros y para las generaciones venideras. Muchas gracias.